Ahí está. Bueno, buenos días. El tema que voy a hablar hoy día es un tema que, a pesar de que la asignatura se llama agua subterránea, hoy día les voy a hablar sobre aguas superficiales. Una de esas tantas cosas que nos tienden a confundir. Las vertientes en realidad es una manifestación del agua subterránea, pero debido a la ley chilena, el Código de Agua, establece que son aguas subterráneas, aquellas que están ocultas en el seno de la Tierra, y son aguas superficiales, aquellas que están alumbradas por el sol. Por lo tanto, cuando yo tengo una vertiente, como esta de acá, que está camino al lago Laja, estas aguas están alumbradas por la luz del sol. Por lo tanto, legalmente son aguas superficiales. Es una confusión, porque en general la vertiente es una manifestación del agua subterránea. Para que exista esta vertiente tengo que tener agua subterránea, y es la forma de descarga natural del agua subterránea. Sin embargo, legalmente se tratan como aguas superficiales. Entonces, desde el punto de vista legal, aquí partimos con algunos temas, que es el hecho de que yo puedo hacer un pozo agua arriba de esta vertiente y interferirla. Entonces ahí tengo un caso de interferencia agua superficial subterránea. Y fíjense que la situación es tan loca que antes del año 2006 yo podía hacer un pozo, interferir la vertiente, y como legalmente eran cuerpos de aguas distintos, no había un mecanismo legal para gestionar esos problemas. La verdad es que esto apareció con la modificación del Código de Agua del 2006, que establece que las aguas pertenecen a una misma cuenca, que las aguas continentales son superficiales y subterráneas. Entonces las une. Recién hace 15 años. Entonces, las vertientes en el fondo son formaciones geológicas donde el agua subterránea aflora en forma natural. Y aquí voy a usar la pizarra para hacer un dibujo. Digamos, supongamos que este es una... se ve el dibujo, ¿no? ¿Se ve todo esto? Sí, profe. Ya, perfecto. Aquí estoy haciendo un perfil topográfico inspirado un poco levemente en el perfil topográfico que hay en el Valle de las Trancas. Aquí tengo una topografía bien... ¿Por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, en el caso del Valle de las Trancas, lo que nosotros tenemos es que hay formaciones volcánicas que fueron rellenando esta zona, primero esta zona, después esta zona, entonces hay un perfil topográfico en forma como de escalera. El flujo de agua subterránea, en realidad, va a tender, y aquí voy a dibujarlo con línea azul. Recordemos siempre, siempre que el agua subterránea no son, no están, no se mueven de formas misteriosas, sino que siguen la ecuación de Bernoulli, la conservación de la masa y en definitiva la gravedad. Por lo tanto, van a tener el flujo de agua subterránea en realidad no tiene, va a tener siempre esta curvatura así, descendente. Estoy tratando de ajustar esta cosa de esta manera, ajustando la curvatura, una cosa así. Entonces, cuando yo me encuentro en esta condición, la razón es que la topografía seguirá la forma topográfica del terreno que haya con la historia topográfica del terreno. O sea, eso es algo que nosotros vamos a tener que encontrarnos. Cualquier lugar tiene una topografía distinta, pero el flujo de agua subterránea, básicamente, no le queda otra más que seguir esta ecuación. O sea, independiente de los parámetros, el dominio, todo lo que queramos, pero sigue las leyes de la física. Conservación de la energía, conservación de la cantidad de masa.
Entonces, eso en la práctica, lo que ocurre, lo que genera, es que va a haber zonas donde el nivel de agua subterránea va a interceptar la superficie del suelo y nos va a generar un flujo de agua, porque sencillamente voy a tener un flujo de agua aquí y un flujo de agua que sale de la tierra acá. En este otro punto aquí, me quedo mal puesta la flecha. La suerte. Ya tengo el chiste con esta cuestión, pero pasa, ¿cierto? Hay que tener cierto grado de indulgencia. Ahí tenemos otro flujo de agua. En realidad, probablemente va a seguir el gradiente aquí. Y así voy a tener muchas vertientes que ocurren porque en realidad, en el mundo real, yo no voy a tener aquí un lago, sino que el agua sencillamente se va a borrar aquí. Y aquí voy a tener una zona donde la topografía está sobre el nivel del agua y una zona donde va a ir por el río, por ejemplo, por el río Renegado. Y eso nos genera una vertiente. Entonces, en general, nosotros vamos a encontrar vertientes en lugares donde se producen estos afloramientos. Hay algunas vertientes que son espectaculares, como por ejemplo los Ojos del Caburga. No sé cuántos de ustedes lo han visitado, pero el Ojo del Caburga, que es un campo de vertiente que genera metros cúbicos por segundo, se produce sencillamente porque hay un lago que fue formado por un vaciamiento de un volcán, por un derrumbe volcánico, que se llama el lago Caburga, y que el flujo de agua subterránea pasa por debajo de la barrera y genera un río, y genera los Ojos del Caburga. Entonces yo ahí encuentro este chorro de agua que ustedes pueden ver aquí en el video, que es agua que sale agua que sale de la tierra. Entonces, vean qué cosa más linda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las vertientes, entonces, yo puedo llevarla a que son formaciones geológicas donde el nivel freático intercepta la superficie del suelo. Y es súper fome esa explicación. ¿Generan aguas superficiales? Sí, porque están alumbradas por el sol. Pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso, las vertientes se transforman en lugares mágicos. Y aquí aparecen el tema de que imagínense un cazador-recolector hace 6.000, 7.000 años atrás, en una condición invernal, por ejemplo en el norte de Europa, donde el suelo se congelaba. Ustedes no tienen esa experiencia. Yo cuando hice mi doctorado viví en Nebraska y supe lo que en invierno donde el suelo se congela, donde no hay agua, chiquillos, donde no hay ninguna condición y de repente tiene un lugar donde aflora agua a una temperatura constante. Ya después me voy a referir al tema de la temperatura. Entonces, las vertientes crean lugares mágicos y han estado asociados a las religiones desde muy principio. Ahora, nosotros tenemos otros lugares con vertientes como el Valle de Aguas Calientes, la Fumarola de las Termas de Chillán, en que ahí tenemos otro mecanismo de formación de vertientes, que son lugares donde hay una cámara magmática y que el flujo de agua va a llegar a través de la percolación hasta la cámara magmática, se calienta, genera vapor y aparecen manantiales. La batalla de las Termópilas en la antigua Grecia, donde 300 espartanos lucharon al mando de Leonidas contra, no sé, un montón de persas, se generó en un lugar que era conocido por las vertientes de agua caliente. Termo significa calor. Termópila era un lugar donde había vertientes de agua caliente. Entonces, las referencias a las vertientes antiguas son muy antiguas. Nosotros en español tenemos muchos nombres: Ojos de Agua, Puquio, Fuente, Alfaguara.
un nombre que a mí me encanta, ese da nuestro origen árabe. No es una Alfaguara, no significa que haga el libro, es una editorial que se llama Alfaguara, pero en realidad el nombre Alfaguara significa que es un lugar donde brota el agua en forma violenta, y es un nombre extraordinario. Recordemos que mucho de nuestro manejo del agua viene de la cultura arábiga. Algunos afloramientos de agua son así como lentos, como en este caso que estamos viendo una pared donde llora el agua. Esos son los típicos de ver, sobre todo ahora en el invierno, cuando 15 años atrás, antes de esta mega sequía, era típico de verlo en los ríos, paredes que lloraban agua. Hoy en día voy acá, me llego a llorar yo porque se seca la pared, porque ha bajado el nivel freático. Pero podemos ver estos afloramientos en la forma natural. Entonces, las vertientes están en nuestro lugar. Cuando uno va a una ciudad como Iquique, uno dice, bueno, ¿y por qué hay una ciudad en Iquique? ¿Por qué hay una ciudad en Pica? Porque eran oasis. Y los oasis, ¿qué es lo que son? Vertientes. Son lugares donde afloraba agua. Entonces los habitantes antiguos iban moviéndose y donde había una fuente de agua estable, segura, se asentaban y ahí generaron las ciudades, las pequeñas ciudades como en el caso de, sobre todo en el norte, en la zona árida, Iquique, Antofagasta, están todas asociadas a manantiales. Incluso arqueológicamente hoy en día estamos estudiando el cambio climático, el efecto del cambio climático sobre la provisión de agua, y se puede datar modelos de agua subterránea usando datos arqueológicos de dónde vivía la gente. O sea, hay una asociación de miles de años atrás que las poblaciones vivían en lugares donde tenían agua, y en el caso de las zonas áridas eran donde habían vertientes. Y así vamos hablando. O sea, nosotros que tenemos una tradición cristiana, hemos escuchado la historia de Moisés. Moisés, cuando iba con los israelitas y después de cruzar el Mar Rojo, tuvieron un problema que les faltaba agua. Entonces no tenían agua. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Con su báculo le pegó una piedra, le tiene que haber pegado súper fuerte, pero bueno, esa es la historia, porque partió la piedra y apareció un manantial. Es bonita la historia, sobre todo porque yo en un viaje en que iba a una cosa nada que ver, tuve la oportunidad de visitar el manantial que se dice generó Moisés. Entonces aquí estoy sacando agua en un manantial que desde hace 3000 años es un lugar de peregrinación. Es espectacular. O sea, estamos asociando nuestras raíces religiosas, aquellos de ustedes que sean cristianos, evangélicos, católicos, presbiterianos, tienen la historia del Nuevo Testamento y está la historia de Moisés. Incluso hasta los musulmanes lo respetan. Entonces, esa ligación también se da en otras religiones. Esta es una vertiente que también tuve la oportunidad de visitar en Alemania. Ahora, una vertiente lugar mágico. Esa vertiente es muy interesante porque en Alemania ocurría esto que les comentaba, que los suelos se secan, la temperatura del aire puede llegar a menos 20 grados bajo cero en alguna oportunidad. Este invierno ahora me contaba mi amigo de Alemania que tenían 20 grados bajo cero. Eso significa que el suelo se seca, todo el agua superficial se seca. Pero esa agua que está ahí se mantiene a una temperatura constante de 12 grados. ¿Por qué la temperatura de la vertiente se mantiene constante? Lo que ocurre aquí, voy a volver a mi pizarra, es que vamos a usar este monito de acá, tenemos esta zona donde hay una vertiente, y esta vertiente no nace de cualquier parte. ¿Saben qué más? Voy a dibujar un mono nuevo. Cuando yo tengo una vertiente, lo que ocurre es que tengo la topografía, ¿no es cierto? Les contamos, aquí tengo esto, voy a dibujar así esta topografía para que sea ascendente. Entonces, una cosa así. Ahí, ahí. Y ahora voy a colocar supongamos que hay una vertiente acá. Voy a dibujarlo con color de agua para que se me vertiente. Ahí, y esto va ahí siguiendo la ecuación de flujo. Entonces, yo lo que tengo es que tengo una zona donde está la vertiente, es una zona de descarga.
Ahora, esa vertiente tiene que tener una zona de recarga, por supuesto, por conservación del balance de la masa. Entonces, la recarga de la vertiente se va a producir en esta zona de acá. Aquí. Toda esta zona aquí va a ser una zona donde se recarga la vertiente. ¿Y cómo se produce la recarga? Lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero la recarga se produce por infiltración de lluvia. Entonces, aquí ocurre la recarga. Entonces, esta es la zona de recarga. Y como les he dicho anteriormente, y aquí es importante que ustedes lo tengan claro, el movimiento del agua es muy lento. Entonces, en la zona de recarga, yo tengo una condición que se llama la condición de temperatura. ¿Cómo varía la temperatura? Vamos a tener una variación de temperatura a lo largo del periodo, del año, en que vamos a tener momentos con temperatura mayor y en momentos con temperatura menor. Como el movimiento del agua es lento, lo que ocurre es que se alcanza a promediar la temperatura mayor con la temperatura menor, y la temperatura del agua a la vertiente, la temperatura de la vertiente tiende a ser igual a la temperatura media de la zona de recarga. Y esto es rechoro. Después lo vamos a ver vamos a ver más adelante en el uso de trazadores. Pero eso resulta que yo tengo vertiente, como esta vertiente que le hablaba de Alemania, en que la temperatura de la vertiente representa la temperatura media anual de la zona donde se recarga la vertiente, y eso era más o menos, como le decía, 12 grados. Entonces resulta que esta agua está tibia, hasta calentita en el invierno, cuando yo tenía todo el suelo helado y tenía un flujo de agua tibia, que es espectacular, y que por supuesto era un lugar muy importante y de características religiosas. Vean lo lindo que es el valle, se llega a ver místico. Entonces resulta que este era un lugar sagrado para las antiguas poblaciones germanas, y hay restos arqueológicos de hace más de 6.000 años en el fondo de esa vertiente. Ahora, uno puede decir, estos eran los pueblos antiguos, pero resulta que a lo largo de nuestra historia hay muchos pueblos. Este es el templo de Bania, que también es un templo en la época de los romanos, muy importante. Los romanos tenían sus termas y también tenían templos asociados a las vertientes. Y más cercano a nosotros, la Gruta de Lourdes, donde yo tengo una tía que me trajo agüita de la Gruta de Lourdes, que en el fondo es agüita de vertiente. Entonces, las vertientes están asociadas con nuestra cultura. Ahora, nosotros podemos tener vertientes de distintos tipos. Hay varias clasificaciones de vertientes, y esta que es como media fumaza, la encuentro yo, que le llama vertiente de primera magnitud, segunda magnitud. O sea, una vertiente de 10 metros cúbicos por segundo más es una vertiente de primera magnitud. Por ejemplo, los ojos de Caburga, los ojos del Laja, que los tenemos aquí cerca. Y le podemos llegar a tener vertientes de muy baja magnitud, como las que le mostraba de los afloramientos del río Cato. A mí me gusta más esta clasificación, que son los tipos de vertientes de acuerdo a la geología. En el fondo, el flujo de agua subterránea va a responder a las condiciones geológicas. Para que haya un afloramiento de una vertiente, tiene que haber algún tipo de condición geológica que permita que eso ocurra. Yo enterré esta condición de acá, esta condición de acá, la B, se parece mucho a esta condición. Este es un sistema de rocas cársticas en que aquí había una conexión con la superficie a presión.
Entonces se parece mucho a este sistema de acá. Este sistema de acá yo lo he encontrado bastante acá en Chile, las vertientes colgantes, nosotros la vamos a ver a lo largo del paisaje, al igual que este otro. En general acá en Chile vamos a encontrar porque este está asociado a una falla. Y en el Valle de Aguascalientes vamos a encontrar a lo mejor algo como esto. Este también en la orilla del río de Guillén uno lo encuentra. Estas vertientes se van a dar yendo al lago Laja y yendo en el río de Guillén. Yo he encontrado harto este tipo de vertientes colgantes. Entonces, en general, hay varias estructuras. Esta otra de acá no recuerdo haberla visto, pero yo las que he visto en terreno han sido esta y este tipo. Entonces, ¿de dónde viene el agua a las vertientes? De la lluvia, de infiltración y de almacenamiento que se va liberando el agua subterránea. No es ninguna casualidad, no es ninguna cosa mística. Es linda darle la mística. Toda la historia de Moisés, las vertientes, la gruta de Lourdes, tiene su mística. Y cuando uno encuentra en terreno un lugar como este, esta foto la saqué yo y es realmente... Si quieren que le diga, es espectacular cuando uno encuentra una vertiente así, claro que tiene que tener mística. Pero la verdad es que las vertientes son fuentes de agua y nosotros las vamos a tener y las vamos a ver en distintos lugares. Aquí estas son vertientes pequeñas, estas vendrían a ser de acuerdo a esta clasificación de acá de sexto, séptimo grado, orden de magnitud. Pero son vertientes pequeñas, pero estas vertientes pequeñas se utilizan los campos, sobre todo estas son de secano interior, se utilizan mucho para dar bebida animal o para generar pequeña explotación agrícola. Normalmente estas vertientes están asociadas a sistemas de fisuras del suelo, pequeñas. Estas son cerros rocosos, entonces están asociados a sistemas de fisura o de fractura. ¿Cuál es la diferencia entre fisura y fractura? La fractura está en roca, la fisura está en el suelo. En la zona de Ningüe yo voy a encontrar más sistemas de fisura. Las vertientes pequeñas, las vertientes más grandes están asociadas a fracturas, como estas de acá. Aquí tengo las fracturas de roca, y aquí tengo una vertiente que está en Maitencillo, al norte de Valparaíso, y aquí teníamos un sistema de agua potable rural que se abastece por un sistema de roca fracturada. Ahora, ¿cuál es el drama? Que acá arriba se construyó un resort que tiene cancha de golf, piscina y un montón de cosas, y empieza a sacar el agua, porque al final del día lo que nosotros tenemos es este sistema. Entonces, si borro aquí el tema de la temperatura, y nos vamos a preocupar ahora el tema del caudal, resulta que si yo coloco un pozo profundo aquí, si yo coloco un pozo profundo aquí y empiezo a bombear agua, voy a interferir el flujo de agua. Entonces lo que ocurre en Maitencillo y ocurre en muchas partes es que se produce interferencia entre el flujo de agua natural debido al bombeo de agua y el caudal me va a cambiar y esto vaya a tener una cosa, voy a dibujarlo en rojo a la línea nueva. Esto va de alguna forma a seguir las ecuaciones de flujo de agua subterránea en pozo, que la vamos a ver más adelante, pero que son más o menos así. Entonces aquí se produce una interferencia. Y eso que es lo que nos va a generar un problema no menor, porque esta vertiente de acá va a tener menos caudal. Y esta vertiente entonces, porque parte del agua se la estamos sacando con el pozo, entonces aquí sencillamente el caudal que sacaba esta vertiente se va a reducir.
y puede llegar incluso la vertiente a secarse. Y eso es algo que nos está generando, y en muchos casos está generando problemas. Es un problema que tiene más intensidad, que seguimos sin agua potable, porque el consumo de agua, estoy hablando de antes del 2006, ocurrió esta cosa, entonces se otorgaron los derechos de agua en estos resorts que hay arriba, y interfirieron en el flujo de agua a esta vertiente. Ahora, una historia que usted a lo mejor conoce, los de Chillán, es la vertiente de Santa Elvira. Aquí tenemos un caso patético en que nosotros como Universidad de Concepción contribuimos a que la vertiente se seca. Lo que pasa es que la vertiente de Santa Elvira, que es un lugar tan mágico, no es tan mágico como parece, sino que es simplemente una historia de nuestra ciudad, ¿no? Son historias que han pasado en nuestra ciudad. Estoy sacando estos monitos. Lo que ocurrió no. Lo que ocurrió en Santa Elvira es lo siguiente. Hace 110, 120 años atrás, se construyó una tubería para hacer una central hidroeléctrica, que por algo se llama el Canal de la Luz, esta cosa. Entonces se construyó esta tubería para hacer una central hidroeléctrica, y la tubería pasa por acá, por debajo del campus Chillán, pasa por acá por veterinaria. Aquí hay una estructura, que es como una estructura de hormigón que hay puesta ahí, que se ve desde Colegio Concepción al frente, se ve como una estructura de hormigón en veterinaria, que es una chimenea. Es una chimenea de equilibrio, porque aquí venía la tubería y venía aquí tomando presión y generaba hidroelectricidad en una planta donde está el plantel de Endesa, actualmente, así se llama. Entonces se sacaba agua al canal y todo esto pasaba. Y en la foto del Google es posible ver el trazado todavía del canal, sobre todo aquí en el campo Chillán y aquí en línea y en esta cancha de fútbol. Ahora no, porque creo que le pusieron pasto, pero antes se notaba más fácilmente. El tema es que aquí en este punto de acá, como se hizo esta construcción, esto funcionaba como un dren y se produjo una vertiente que era la vertiente Santa Elvira. La vertiente Santa Elvira dio origen a los lavaderos de Santa Elvira, donde la gente iba a lavar la ropa. Cuando yo llegué a Chillán hace 30 años, me llamó mucho la atención ver un grupo de personas lavando ropa en la calle Santa Elvira, y eso era porque salía el agua en forma natural. Aquí está la tubería, y aquí salía el agua y salía y generaba un arroyo. Y la gente iba a lavar ropa, era agua de muy buena calidad. Bueno, esta vertiente tuvo un papel muy importante en la ciudad de Chillán en el año 1939. ¿Ustedes saben lo que pasó el año 1939 en Chillán? Tuvimos un terremoto que hubo 30.000 muertos, el 24 de enero. Imagínense lo que es tener un terremoto, tener una cantidad de muertos, prácticamente uno cada 4 personas que vivían en la ciudad murió. Y imagínense cómo tienen que haber estado esos cadáveres, cómo tiene que haber estado esa gente y cómo tiene que haber hecho calor en ese momento. Entonces las fuentes de agua pasaron a ser primordiales para la sobrevivencia, para el bienestar de las personas que habían sobrevivido, los heridos, tratamiento de heridos, el ánimo. Imagínense lo terrible que tienen que haber sido esos momentos. Entonces, dentro de eso, la única fuente de agua potable confiable y permanente fue la vertiente Santa Elvira. Entonces, de los valores de la ciudad, la vertiente Santa Elvira está dentro del patrimonio de la ciudad, pero la vertiente Santa Elvira se secó. Y la razón por la cual la vertiente de Santa Elvira se secó es porque nosotros, en la zona de recarga de la vertiente, colocamos riego y colocamos piscinas. Todas estas casas de acá están llenas de piscinas y todo esto está lleno de riego. Y resulta que hay un tema de balance hídrico y caemos nuevamente a esta imagen. Nosotros al extraer agua del acuífero estamos secando las vertientes porque sencillamente el balance de masa nos dice que lo que entra menos lo que sale igual a la variación de volumen.
Entonces, no siempre son malvados forestales, no siempre son malvados empresarios que colocan pastos los que secan los acuíferos. Algunas veces somos nosotros mismos regando el pasto de nuestras casas. Y eso es una responsabilidad colectiva. Esto que les conté no le gustó mucho a los vecinos de Chillán cuando se los conté con respecto a la vertiente de Santa Elvira. Les gustaba más la idea de echarle la culpa a alguien. Algunas veces nosotros tenemos que asumir nuestras culpas. Entonces, el tema de las vertientes representa, en cierta forma, un lugar de culto. Aquí tenemos una animita que hay también, donde hay una vertiente que sale de una caverna. Este está camino al lago Laja. Son lugares hermosos. Estos son los ojos del Laja, 20 y tantos metros cúbicos por segundo. Pero, como les digo, son fuentes de agua que tienen que ser protegidas. Esta es una vertiente en el volcán Tacora. Entonces, aquí yo tengo un artículo que les voy a dejar, se llama Sistema de Vertientes del Valle Renegado, está en Canva. Aquí describí un poco el tema de los sistemas de vertientes y hablo sobre la protección. Uno de los problemas que tienen las vertientes es que no hay una definición de áreas de protección de la fuente de agua, entonces de repente pueden tener problemas de calidad o de mal uso de terreno y donde hay basura. Sobre todo hay muchas zonas en la zona de recarga de la vertiente en que hemos visto basura. Este es el caso del Renegado, en que la zona de recarga de la vertiente hay actividad humana, por lo tanto hay contaminación que va a ir afectando hacia agua abajo. Entonces el tema de la calidad de agua de las vertientes es importante porque aquí vamos a definir los procesos de recarga y dónde se recarga. Ok. Bien, eso era lo que les quería comentar de vertiente. Como les digo yo, una de las dificultades que yo tengo para trabajar sobre la vertiente, y aquí está Rodrigo, que él es estudiante de geología, y va a estudiar dos sistemas de vertientes que tenemos en la cuenca del Renegado. Son dos vertientes que deberían ser similares, pero que son totalmente distintas una de la otra. Entonces, la idea es analizar el funcionamiento, o sea, cómo es la geología de esas vertientes. Estoy buscando en este minuto la imagen del Google Earth para mostrársela. Denme un segundo nomás. Voy a compartir la imagen. Aquí yo tengo dos sistemas de vertientes que deberían ser similares. Estas vertientes entregan aproximadamente 1000 litros por segundo, entregan harta agua, pero están a la misma altura. Ambas están en el Valle Renegado, como se pueden ver. En principio uno diría que son idénticas, pero químicamente son muy distintas, isotópicamente son muy distintas, y la temperatura es muy distinta. Es el primer indicador de que es algo distinto. Esta tiene agua alrededor de 15,5 grados y esta tiene agua alrededor de 6,5 grados. Entonces, aparentemente representan zonas de descarga totalmente distintas. Y eso es un poquito lo que vamos a estudiar con Rodrigo en su tesis. ¿Por qué es importante esto? Porque estas son fuentes de agua potable. Entonces tengo que ver cómo las voy a proteger. ¿Cómo se inscribe un derecho de agua de una vertiente? Para ir terminando esa parte, como les dije anteriormente, las vertientes legalmente son aguas superficiales. Entonces, para inscribir un derecho de agua de una vertiente, está la forma fácil y está la forma difícil. La forma fácil, que es la que todos preferimos, requiere hacer aforo en la vertiente. Entonces se hacen aforos durante los meses de máxima demanda, que acá en Chile esto está caracterizado, es
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Cualquiera de esos meses yo tengo que elegir 3 aforos y demostrar a la Dirección General de Agua que esos caudales se mantienen constantes. Entonces, en general, la inscripción de agua en vertiente normalmente son aforos que se hacen diciembre, enero y febrero, o noviembre, diciembre, enero. Normalmente se prefiere enero y febrero porque son los meses de máxima demanda. Hay mucha gente que no le gusta usar enero, febrero, marzo, porque en marzo baja el caudal y van a tener una menor caudal inscrito. Por lo tanto, lo normal es que se haga diciembre, enero, febrero, o noviembre, diciembre, enero, si es que la DGA lo aguanta. Normalmente lo lógico sería diciembre, enero y febrero. Se hacen esos 3 aforos, se promedia el caudal o se da el caudal mínimo, eso lo va a decidir la DGA y dependiendo de la disponibilidad de agua, que es un tema legal aquí, cuánta agua está comprometida dentro de la cuenca, se otorgan los derechos de agua. Ahora, algunos de ustedes a lo mejor han escuchado del juicio que hay del agua de las termas, porque hay algunas vertientes que la municipalidad está usando y los hoteles en las termas de Chillán están usando. Lo que pasa es que la cuenca del Diguillín es una cuenca cuyos derechos de agua superficial están agotados. Eso significa que no hay posibilidad de otorgar nuevos derechos de agua superficiales en toda la cuenca del río de Guinea. Y resulta que la gente llega y usa las vertientes. Pero esos derechos de agua ya están asignados. Entonces, ahí caímos en un caso, y como el alcalde se puso porfiado y no quería hacer caso, fue procesado por usurpación de agua. Afortunadamente se llegó a un acuerdo, pero eso es para que entiendan que nosotros tenemos un marco legal, con todo lo que queramos, nos guste o no nos guste, pero el marco legal existe. Y dentro de ese marco legal las vertientes son consideradas como aguas superficiales, a pesar de que son una expresión del sistema de agua subterránea. Ok, chiquillos, eso era lo que quería comentar sobre vertiente. Voy a finalizar la grabación.